la voz de los pueblos originarios. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir el rumbo sin perder el objetivo. Así nace Radio Alternativa, la voz de los pueblos originarios. Sí, buenas noches, amables radioescuchas, una vez más con ustedes la voz de los pueblos originarios, transmitiendo de aquí de un lugar en el sur de la ciudad, en Xochimilco. Hoy día, martes 29 de abril, vamos a transmitir un poco, vamos a hablar sobre el Festival del Cuatatapa que pasó en el pueblo de San Lucas, Xochimanca. Vamos a hablar sobre una entrevista que se le hace a un abogado que presenta un libro, Porfirio Martínez, y vamos a hablar sobre el tema del Día del Trabajo, el día 1 de mayo que estamos próximos a conmemorar. Vamos a comenzar con la entrevista. Libro, ¿cuál es el objetivo? Primero que nada, pues muy buenas tardes a usted y al auditorio. El propósito y el tema principal del libro es, como su nombre lo indica, como el título del libro lo indica, es saber de quién es México. Hemos llegado al extremo en que la gente de nuestro país ya no sabe si los bienes más preciados como el agua, la tierra, los minerales le corresponden a la población o a quién, porque nos dicen que vienen las empresas transnacionales a llevarse el oro, a llevarse la plata, a talar los bosques, a construir sobre nuestras playas, en fin, se siente que cada vez nuestro país es más ajeno a los mexicanos. Y el propósito del libro es precisamente que, atendiendo a lo que dispone nuestra Constitución como ley fundamental del país, entendamos que México es de todos los mexicanos, que los principales recursos de la nación le corresponden a todos los mexicanos. Y estamos hablando de todos los energéticos, estamos hablando de los minerales, del agua, de la tierra y de los bosques, de las playas. Todo le pertenece a México, es decir, a los mexicanos. Nada más que hemos tenido desde hace ya más de 30 años gobiernos que están abiertamente al servicio de los extranjeros, sobre todo de las grandes empresas transnacionales, y ellos son los que han ido entregando poco a poco. Ahora lo vemos ya directamente, francamente, con los recursos petroleros, los hidrocarburos. Entonces tenemos que entender que esa Constitución, que tiene tantos derechos a favor del pueblo, es el producto de la lucha de muchos mexicanos. Sobre todo en 1910, 1917, murieron más de 1 millón de mexicanos para darnos esta Constitución. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla y defender los derechos sobre los bienes más importantes. El libro, como dice, está basado en la Constitución, en nuestra Carta Magna, la cual ha sido pisoteada, ha sido vulnerada por los gobiernos neoliberales actuales. ¿Qué se puede hacer cuando no es respetada la Constitución, si ellos tienen tomados la Suprema Corte, ministerios, policías, medios de comunicación, tienen todo a su favor? ¿Qué hay lo que hay que hacer, licenciado? Pues hay que hacer lo que la propia Constitución indica. La Constitución, en su artículo 135, señala con toda precisión que solamente se puede modificar o adicionar la Constitución para reformarla, es decir, para darle una nueva forma, pero sin tocar el sentido esencial de cada artículo, especialmente a los que nos hemos referido, el 25, el 27, el 28, que son los que manejan todo lo que es la riqueza nacional en favor del pueblo.
Y si llega el gobierno a vulnerar estos artículos, si los diputados senadores resuelven modificar la ley de acuerdo como se los pide el Ejecutivo, y el Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no corrige esto, si avala estos cambios en contra de México, entonces el artículo 136, que es el último artículo de la Constitución, nos da la pauta, nos da casi la orden. Dice que en caso de que un gobierno que se impone está actuando en contra de los principios de la propia Constitución, dice que en cuanto el pueblo se libere, este tendrá que imponer nuevamente la vigencia de la Constitución. Es decir, la propia Constitución estableció desde 1917 un candado, una manera de garantizar que esa Constitución, ningún gobierno, por más recursos económicos, por más represivo, por más anti-mexicano que sea, pueda someternos a dictados ajenos a la Constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante es entender que como esta Constitución no la hicieron unos cuantos, sino que la hizo un pueblo en armas, la hizo la soberanía nacional, esa Constitución se tiene que respetar. Y el día que hagamos otra Constitución tendrá que ser mejor que la que tenemos, no como las modificaciones que han hecho estos gobiernos solamente en favor de los grandes poderosos. Xochimilco es un pueblo originario. La Constitución, ¿de qué manera ve a un pueblo originario? La Constitución ve a los pueblos originarios como la fuente principal de la cultura y del ser nacional. Es decir, en el artículo 27, para empezar, si ustedes leen la parte inicial del artículo, se darán cuenta de que ese artículo contiene la filosofía, la cosmogonía, la manera de ver al universo por parte de nuestros pueblos originarios. ¿Qué dice la Constitución en el 27? El artículo 27 dice que el agua y la tierra de todo el territorio nacional son de propiedad originaria de la nación, es decir, de todos los mexicanos, de los de ayer, de los de hoy y de los de mañana. ¿Qué significa esto? ¿Por qué somos el único país en el mundo que tiene en su Constitución el concepto de propiedad originaria de la tierra? Por una razón muy sencilla, porque eso no es más que la herencia cultural de nuestros pueblos ancestrales, los cuales denominaban a la tierra como la madre tierra, la madre que no es de alguien en particular, sino que es de todos, es la madre generosa que nos da la vida, que nos da los alimentos, que nos da las posibilidades de sobrevivir. Por eso no puede ser de alguien solamente la tierra, tiene que ser de todos, y todos la tenemos que cuidar y venerarla como la madre de todos los mexicanos. Como les decía, el Xochimilco es un pueblo originario. Aquí específicamente San Lucas Xochimáncatl es uno de los pueblos originarios, pero aparte de la Constitución hay un apartado de la Organización Internacional de Trabajo, es el apartado 169, en el cual habla de los pueblos originarios. Eso es decir, a nivel internacional tenemos la posibilidad de tener un gobierno alterno. Sí, por supuesto. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de la ONU, establece efectivamente la prioridad que tienen los pueblos originarios sobre los recursos naturales. ¿Por qué? Porque aquí opera lo que se llama un principio general de derecho. Es una regla universal de derecho que establece que quien es primero en tiempo es primero en derecho. No nos pueden decir que la Nestlé, que la Ford Motor Company, que la Monsanto y que las empresas transnacionales tienen derecho a la tierra de México. No. Quien tiene mejor derecho, porque es primero en tiempo, son los pueblos originarios y los mexicanos que habitamos aquí desde hace más de 11,000 años. Hace 11,000 años
este paraíso denominado México era un lugar para vivir con dignidad, realmente con gozo, con satisfacción para toda su población. En 11,000 años nuestro pueblo cuidó la tierra, cuidó el agua. No hubo un río, una laguna, un bosque contaminado durante tantos años. En cambio, en los 500 años que llevamos de invasión de los europeos, principalmente los españoles, y los que vinieron después, los estadounidenses, los ingleses, los franceses, ¿qué nos han dejado? Lo que nos han dejado es contaminación, depredación, es destrucción de bosques, contaminación de ríos, contaminación del mar. Es decir, ahí se nota cómo la cultura originaria de nuestro país es más grande y es más sabia, y que lo que nos han traído como modernidad no es más que un sistema dedicado a la muerte de todos los seres humanos. ¿Habla nada más de los recursos naturales o también habla de una forma de gobierno? Bueno, los recursos naturales se comentan y se plantean en primer lugar porque son la base de todo lo demás, pero en general la riqueza que se produce colectivamente tiene que ser disfrutada colectivamente. O sea, tenemos que acabar con ese sistema de apropiación individual, y por eso es importante revisar lo que dispone el artículo 25 de la Constitución, que dice que en la economía nacional participan 3 grandes sectores: el sector público, es decir, el sector de todo el Estado nacional; el sector social, que está integrado por los ejidatarios, los comuneros, los cooperativistas y todos aquellos mexicanos que viven de su trabajo y que se organizan para tener fuentes de empleo. Esa economía va en segundo lugar en importancia, y la última en importancia es la economía privada, la de los patrones, la de los dueños de empresas, de fábricas, de tiendas, de todo esto. Y resulta que por darle prioridad al tercero y último en importancia de los sectores, pues estamos viviendo la situación realmente lamentable de deterioro del nivel de vida de todos los mexicanos. Entonces ahí tenemos la solución. Tenemos caminos que nos traza la propia Constitución para mejorar nuestra situación. Pero como los gobiernos están actuando en contra de la Constitución, nosotros tenemos que organizarnos para hacer valer la Constitución y darnos una vida más digna a todos los mexicanos. ¿Qué es un gobierno autónomo? Un gobierno autónomo es un gobierno que atiende principal y fundamentalmente a los intereses de las personas que los eligen, que los nombran. Ese es un gobierno autónomo, un gobierno que cumple primero con lo que establece la Constitución de la República, y segundo, con las medidas particulares, concretas, que en cada lugar la población decide. Cómo utilizar los bienes de propiedad común, cómo utilizar los bienes que son de fácil depredación, cómo cuidar el agua, cómo cuidar el ambiente. Eso es un gobierno autónomo, el gobierno que atiende a los intereses de su población. ¿Xochimilco es posible contar con un gobierno autónomo? Sí, ¿construirlo? Sí, por supuesto. Constitucionalmente está determinado, y ya lo señalaba usted muy correctamente, también en la legislación, en el derecho internacional sobre la propiedad y los derechos de los pueblos originarios del mundo. Tenemos todas las facilidades, tenemos los fundamentos legales, nacionales e internacionales, para que en Xochimilco, en Guerrero, en Oaxaca, en donde sea, en todo el país, pueda haber gobiernos autónomos, gobiernos propios de la población. Licenciado, buenas tardes. Estuvimos aquí en la presentación de su libro ¿Y de quién es México?, el cual nos parece que tiene muchos argumentos bien fundamentados. Bueno, sí, esta fue la entrevista que se realizó al licenciado Porfirio Martínez con motivo de la presentación del libro
y de quién es México, de su propia autoría, el cual pues nos parece que tiene unos conceptos bien fundamentados. Es abogado, conoce el tema. Creo que el tema central habla sobre la autonomía de pueblos originarios, los derechos a los que tenemos como mexicanos cuando han sido vulnerados estos derechos. Hay otras alternativas, es lo que expone aquí el abogado. Y aquí en cabina tenemos hoy casa llena, tenemos a muchos invitados. Vamos a darles espacio a cada uno, a ver qué opinan sobre este tema. Adelante, compañeros, bienvenidos. Gracias, Felipe. Pues va a sumar. ¿Qué comentamos, Felipe? ¿Qué les parecen los conceptos y la alternativa que hay? Porque hay veces que nos dejamos caer porque pues, nos desanimamos porque los partidos políticos no cumplen sus funciones a los que fueron creados, pero creo que este libro nos abre un panorama distinto, que hay alternativas. ¿Qué opina aquí el abogado Alejandro? Pues que tenemos todas las herramientas legales y legítimas también para solicitar, para exigir, para hacer un cambio de gobierno en los pueblos originarios de Xochimilco. Realmente lo que falta es la organización de la gente, la concientización de las mentes para que la gente primero conozca sus derechos y luego los exija. Quizás hace falta un poco más de información sobre los artículos constitucionales. Este libro pues, parece que en términos muy sencillos, el libro de Porfirio explica de qué se trata, pues, los derechos para cambiar el gobierno cuando no está actuando a favor de las personas que tiene a su cargo. Pues sí, aquí el licenciado acaba de tocar un tema muy importante, que pues todo derecho que no se hace valer, no se hace respetar, se va perdiendo, se va a perder. Entonces tenemos que luchar en ese rescate. ¿Quién quiere hablar sobre el rescate de esos derechos, ¿no? Hacer válidos esos dichos derechos? Sí, ahorita se está argumentando por parte de los neoliberales que no se puede uno amparar en contra de la Constitución, que ya las reformas que ellos hicieron a la Constitución ya son reformas definitivas, porque ya no se pueden revertir. Pero el libro del licenciado Porfirio lo que demuestra es que reformas que no se puede reformar a la Constitución en contra de su sentido, de su orientación y su origen. Sí, la Constitución establece, dice que los recursos de la nación son imprescriptibles y que no son enajenables. O sea, y cualquier norma que vaya en contra de esa de ese mandato de la Constitución es inválida. Entonces, las reformas que han hecho ahorita, por ejemplo, de privatizando sobre todo la energía, pues están enajenando los recursos del petróleo, los están enajenando, y no solo los del petróleo, sino también los recursos mineros y que hay en el subsuelo, los están enajenando, y eso va en contra de la esencia de la Constitución. Y entonces las acciones legales sí proceden en contra de esas medidas que han hecho los neoliberales, porque se están atentando contra el espíritu, contra lo que establecieron en la Constitución de 1917, que viene de atrás, como lo explicó Porfirio, ¿no? Todo eso incluso viene desde la independencia, cuando el subsuelo se dice es del dominio de la nación. Entonces, pues ahorita ese es el llamado a los mexicanos, que tenemos que defender el espíritu de la Constitución
y tenemos que rechazar esa entrega que se está haciendo ahorita del petróleo y que se está haciendo ahorita de los recursos del subsuelo mexicano y del agua, que ya también estamos comentando que se viene la privatización del agua, y que por cierto el 17 de mayo se realizará en el pueblo de San Lucas el segundo foro en defensa del agua. Bien, compañero Francisco, ¿alguien más que quiera abordar el tema? Sí, también mencionó el hecho de que la Constitución no nos las dio ni los diputados ni los senadores. Costó más de 1 millón de muertes en la época de Díaz. En esa época murieron más de 1 millón de mexicanos, que fue gracias a ellos a que se pudo hacer esa Constitución. Entonces, eso que acabas de decir, Felipe, pues contraviene también ese hecho. Los diputados y los senadores, ni el presidente tienen facultad para decir que la Constitución ya no se puede volver a modificar. Sería todo. Sí, está bien. Bueno, vamos a una cápsula y regresamos con el siguiente tema que vamos a abordar, que es el 1 de mayo, Día del Trabajo. Nunca he negado mi pueblo ni dónde nací. ¿Por qué? Porque aquí nací, aquí crecí y tal vez aquí muera más adelante cuando el Señor lo quiera. Pero para mí esto es un orgullo venir de trenzas, como antes me vestía, como antes caminaba, porque pues antes, cuando yo era niña, recuerdo que se andaba descalzo. Eso es ser lo originario. Bueno, señora Eleuteria, muchas gracias. Pues para mí el partido político nos ha llevado a la ruina y nos sigue llevando y nos está quitando tantas cosas nuestras como ciudadanos, como mexicanos, como pueblos originarios. Y funcionaban. Pero sí, volvemos con ustedes, amables radioescuchas que nos soportan hoy aquí en un lugar apartado de Xochimilco con estos temas de interés general. Aquí el compañero David quiere dar una opinión sobre la fiesta del Cuatatapa. Posteriormente vamos sobre el tema de 1 de mayo. Compañero David. Buenas noches, compañeros, aquí transmitiendo desde La Voz de los Pueblos Originarios. Les mandamos un cordial saludo y personalmente pues yo quisiera mencionar algo de lo que fue la fiesta del Cuatatapa, que se celebró el sábado y el domingo pasado. Yo quisiera mencionar que esta fiesta hasta hace 4 años la organizaba la delegación y el comité de aquí de San Lucas se dio a la tarea de organizar por medio de un comité esta fiesta tradicional como un rescate, como una atención a los pueblos originarios, ya que todo lo que toca el gobierno lo corrompe. Para nosotros es un orgullo asistir, participar, aunque sea de espectador, a este magno evento, ya que en lo personal a mí me dejó un buen sabor de boca porque participaron pues grupos culturales, danzas regionales, bailes regionales de Michoacán, de Tabasco, de muchos pueblos, como una forma de seguir
alimentando nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y pues también quisiera mencionar que aquí en San Lucas existe una gran banda de música que en lo personal me dejó también un buen sabor de boca, porque son unos profesionales, y en concreto pues sí quisiera darle un agradecimiento por lo menos personal al comité que organizó este magno evento, porque aún sin recursos, con los mínimos recursos que se pudieron cooperar, se organizaron y llevaron a cabo, o están llevando a cabo, esta gran fiesta tradicional de San Lucas cada año. Gracias, compañeros. Sí, un saludo para todos los camaradas de San Lucas que presentan este magno evento. Es cultura. A ver, así vamos a tomar el tema del trabajo con la exposición de Francisco. Bueno, pues ya estamos a escasos días de que se dé el 1 de mayo y se está convocando a movilizaciones por parte de los trabajadores en el 1 de mayo. Y cabría hablar aquí un poco del significado del 1 de mayo. Pues ese día los trabajadores hacen una manifestación a nivel mundial, en todo el mundo, donde ellos proclaman su capacidad, su decisión, su deseo de poder crear un mundo diferente, un mundo donde no lo que prevalezca no sea el interés privado, el interés del enriquecimiento de unos cuantos, sino que se pueda organizar una sociedad en la cual el interés de todos, el interés de la comunidad, sea el que rija en esa sociedad. Entonces, pues es un día de lucha. Aquí en nuestro país, agobiado por las reformas neoliberales que pues están entregando el país al extranjero, el imperio se está apoderando de nuestro país. Ahora con lo del petróleo ya se están pues haciendo grandes fiestas, porque ya están diciendo vamos a tener la autosuficiencia energética de Norteamérica. Ya hablan de que el petróleo mexicano ya les pertenece, y frente a pues